Pues primeramente muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. En este caso yo venía a presentarles mucho más sobre lo que tenemos nosotros de experimentación en células madre para enfermedades hepáticas, pero me he tomado el atrevimiento de tomar un pequeño tiempo de esta conversación para dirigirme a muchas inquietudes que han salido de ustedes mismos hacia mi persona sobre lo que hacemos nosotros como ciencia básica. No sabía en realidad de qué población estábamos hablando, de profesionales que nos íbamos a acercar a este congreso. En México no se conocía, no se conocía mucho sobre SOCEMA. Investigando un poco, vimos que hacen trabajo profesional y nos hemos acercado a nosotros de ciencia básica para poder hacer una colaboración y poder entablar lo que es ciencia básica con la medicina aplicada. Bueno, para ello, les mencionaba, yo quisiera retomar brevemente, dado el tiempo que tenemos, el tipo de células que nosotros trabajamos. En el laboratorio, de la cual yo tengo la jefatura, que es el Laboratorio de Terapia Celular e Investigación Biotecnológica de la Universidad de Guadalajara, nosotros trabajamos una gran cantidad de poblaciones de célula madre. Ya bien lo han dicho con anterioridad, que existen múltiples tipos de células madres. Nosotros ahorita, por el momento, nos estamos enfocando mucho más en lo que son las células ADSC o células madre que proceden del tejido adiposo. Estas células que nosotros trabajamos provienen, como ya se los han dicho bien, del tejido adiposo, que se constituye de muchos tipos celulares. Entre esos, obviamente, tenemos la fracción vascular, que es por lo que estoy observando, la mayoría está trabajando. Pero también cabe distinguir, que ya lo ha mencionado mucho, hizo el énfasis el doctor Totaro, de que esta fracción vascular tiene muchas poblaciones en sí mismas. Existe diversidad de estudios que nos dicen que una célula es mejor que otra, tal igual ahorita escuché que algunos se inclinan más por lo que son las hematopoyéticas, otros más por lo que son la mesenquimal de médula ósea y muchos más por la fracción vascular y otros simplemente por la ASC. Cada una tiene su potencial específico, tiene características muy específicas que nosotros tenemos que tener el criterio para saber cuándo las podemos utilizar y cuáles son las ventajas y los contras en su momento de poder utilizar una u otra. ¿A qué me refiero? Si tenemos el problema de utilizar médula ósea por la complicación misma del paciente, muchas de las veces es así, a las manos de ustedes, que son médicos, llega un paciente demasiado deteriorado, que es muy difícil estarle sacando una muestra de médula ósea o de algún otro tipo de tejido para hacer este tipo de extracción. Entonces vamos a optar por, obviamente, un proceso que sea lo menos dañino para el propio paciente. Igualmente, buscar en su momento las vías de administración más adecuadas para el paciente. De ahí es lo que les mencionaba, la importancia o lo que yo iba a tomar de esta conversación, de lo que es ciencia básica y lo que es la medicina aplicada. La medicina aplicada y la ciencia básica no debe de estar peleada en muchos aspectos. Por lo menos yo hablo de mi país y la situación que nosotros vivimos. Cuando nosotros nos acercamos a un médico que utiliza células madre, el 90%, por decir una estadística burda, no utilizan ni siquiera células. Ellos dicen que son células madre. Comentaba anteriormente con una colega de México que hubo un caso específico de una médica mexicana que decía que ella hacía células madre y era pionera y hacía colgajos de célula madre, así tal cual la palabra colgajos de célula madre, no de tejido, colgajos de célula madre, y se dio el boom. ¿Qué hacía esta persona? Tomar pedazos de piel del paciente, hacía una licuefacción de un tipo mecánico e inyectaba directamente, sin filtraciones, sin crecimientos, sin verificar realmente lo que ella estaba inyectando. Eso fue obviamente un fraude, fue muy sonado en México, y de ahí, como bien mencionaba la doctora Nancy, tenemos el problema de la gente que sí estamos haciendo investigación en ello, o que sí estamos trabajando con un fundamento de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ella se hizo famosa haciendo eso. Cuando gente que apenas está inmersando un poco en esos temas, como muchos de ustedes, vienen, como también lo mencionaron, a ver qué se está haciendo sobre este tema.
Y lo primero que conocemos sobre ello son las cosas que nosotros con el criterio profesional que tenemos vemos que puede ser algo totalmente irreal. Igual, yo mencionaba, riéndome, que algo que se maneja mucho en México son las pastillas de célula madre. Pensamos un poco en la cuestión profesional de nosotros mismos, que una célula no va a estar en un comprimido, jamás, nunca. Se venden muchos liofilizados de célula madre, tampoco. Se venden, es más, en una marca que no sé si se conoce aquí, de cosa para el cabello, una gelatina, que dice tener células madre en la misma gelatina. En fin, tengamos un poco más de criterio en ese sentido. Insisto, ¿cuál es el problema real de esto, por lo menos en países como los nuestros? Que esa gente que hace ese tipo de situaciones nos da una mala publicidad, si lo podemos llamar así. Entonces, ¿qué pasa cuando gente como nosotros y como muchos de nuestros compañeros que se han presentado vienen y nos traen resultados reales? No creemos ni los que estamos en ciencia básica, porque cuando nosotros les preguntamos el fundamento de lo que están ustedes haciendo, desgraciadamente mucho no hay. ¿Por qué? Porque no les han dado oportunidad de investigar, porque como ustedes como médicos, bien lo han dicho y me ha quedado muy claro, perfecto, ustedes necesitan ver el resultado en el paciente. Pero para eso está esta oportunidad de nosotros hacer colaboraciones reales. Ustedes pueden aplicar perfectamente a su paciente, aportar como estos grandes resultados que están teniendo aquí. Un paciente que, o si bien ha detenido su enfermedad, ha mejorado, o detenido o mejorado, en muchos de los casos es lo que se busca. Pero detrás de ello, o a un lado de ustedes, puede estar la explicación del por qué ese paciente de ustedes ha mejorado. Entonces, no dejemos de lado el que ustedes comprueben qué es lo que hacen o qué es lo que ponen. Pero bueno, regresando a esto, les mencionaba obviamente lo que son las células ASC que nosotros estamos trabajando, provienen de la fracción vascular, en donde sí se tienen las ASCs, células T-reguladoras, pericitos, mastocitos, fibroblastos, glóbulos blancos, células dendríticas y muchas cosas más. Ante ello, para decir que estamos trabajando con células ASC realmente, el Comité de Células Madre y Células Mesenquimales de la Sociedad Internacional de Terapia Celular ha propuesto un grupo de criterios mínimos para definirlos. Como existen tantos estudios sobre ello, existe tanta diversidad, en un principio no se sabía cómo identificar, así como decir, este tipo de población que yo tengo es una ASC. Se hizo primeramente este compendio para decir que son mesenquimales en general, sin importar que provengan de la médula ósea o del tejido graso. Es la generalidad de una célula mesenquimal. Primeramente nos piden que tienen que ser adherentes al plástico cuando se mantengan en condiciones de cultivo in vitro. 2. Deben tener capacidad de diferenciación adipogénica, oestrogénica y condrogénica. Esto hasta el 2006. Nos pedían específicamente estos tres tipos de diferenciación. Actualmente se nos ha dicho que con 3 diferenciaciones a la que tú tengas oportunidad de hacer, porque es algo que yo le vuelvo a repetir, va a depender mucho las posibilidades de lo que nosotros vamos a hacer. En el curso que tomamos con el doctor Escupín, hablábamos un poco de eso en su momento que hice una intervención, que las diferenciaciones sí son caras, claro, estamos hablando de factores que no están al alcance de todos, pero es necesario en su momento hacer una diferenciación y comprobar que yo estoy trabajando con células ADCC específicamente. Pero bueno, también nos piden que deben expresar ciertos marcadores, como son la CD90, CD73 y CD105. No deben demostrar expresión de marcadores de linaje hematopoyético, tales como C-KIT, CD14, CD11B, C34, CD45, CD19 y muchos más. Estamos hablando específicamente de ASCs. Una diferencia clara con lo que se estaba hablando anteriormente, vuelvo a hacer hincapié, es de la fracción vascular. La fracción vascular sí tiene marcadores hematopoyéticos porque lo tiene en esa diversificación de población que mantiene. Entonces, ojo con eso, no quiere decir que si yo hago una citometría a mi fracción vascular y me sale CD34 positivo y más marcadores hematopoyéticos, me voy a espantar y decir no tengo célula madre. Ojo, ahí están las células madre. Es por eso que sí están teniendo resultados con ello. ¿Cuál es el problema gravísimo también sobre esto? Y que no nos deja trasladar un poco más de esta investigación.
a la aplicación, como bien lo decía la doctora Nancy. El problema es esas normativas que hay y ese cierre mental de la gente que nos hace los lineamientos. Por lo menos países como el nuestro, como México, no tenemos una normativa. Hizo la pregunta, ¿qué país tiene normativa? ¿El nuestro? No. Nuestro laboratorio quiso hacer y certificarse para el uso de estas células madre y teníamos dos opciones, o bien certificarnos como banco de sangre tal cual, no como un banco de células madre provenientes de sangre, no, como banco de sangre, nada más, si las obteníamos de sangre de cordón o simplemente como producto farmacéutico biológico, del cual teníamos que tener obviamente lineamiento de producto farmacéutico en general, caducidad y mil cosas que no se pueden mostrar en este tipo de situaciones porque no es una caducidad como tal, ¿no? Entonces, no existe un lineamiento para poder utilizarlas. Tiene un problema grave. Si no tengo lineamiento, bien lo mencionaron, pues si teniendo norma las rompemos, pues no teniéndolas mucho mejor, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. No se utilizan esos lineamientos, se utiliza cualquier cosa y no lo comprobamos. En este caso, nosotros estamos comprobando obviamente por citometría qué tipo de células tenemos trabajando. Ya se ha descrito muchas veces de manera científica el potencial de diferenciación que tienen estas células. Por eso no nos sorprende ver resultados reales. Estas células que están en esta fracción vascular que ustedes están poniendo, porque la FDA es lo que nos permite por el momento, y como latinoamericanos muchas de las veces al no tener lineamiento copiamos el único más creíble, que es la de la FDA que nos da. Por lo tanto, es el uso directo de las células que sacamos de la grasa para uso inmediato. Pero ahí están estas mismas, estas son muchas de las que nos dan esa potencialidad, como son. El tipo de diferenciación de estas células se tiene que comprobar, o se ha comprobado a mismo tejido adiposo mediante factores inductivos como la dexametasona y otros. No hay ningún problema, les paso en su momento el artículo para que lo lean con detenimiento. El sistema para tipo de diferenciación óseo, cartilaginoso, muscular, cardiomuscular, endotelial, neural, pancreático, hepático y epitelial. Todo eso está totalmente comprobado en este tipo de células. No es algo que sea novedoso en ese sentido. ¿Cómo se obtiene? Existen metodologías también comprobadas de diferentes maneras. Cada quien, o muchos investigadores, han estado perfeccionando los métodos de proceso. También el doctor Correa mencionó que uno de los usos más utilizables o con más mayor resultado ha sido la digestión enzimática por cuestión de colegenasa. Ese es el método que nosotros estamos utilizando, es el más común, ya probado, que es el método de Zoom, exactamente o muy similar a los procesos que estamos viendo aquí, la separación enzimática, colágeno, y en el último vemos el botón de estas células. ¿Y qué difiere para tenerlas? Ya mencionamos, es una fracción vascular obtenida y que nosotros la tenemos que sembrar para comprobar que realmente tenemos solo ADCCs. En el momento que nosotros sembramos, cultivamos estas células de la fracción vascular, si recuerdan el planteamiento del Comité Internacional, nos decía que para obtener ADCCs tenían que ser adherentes al plástico. Pues si nosotros las ponemos en un medio de cultivo normal, sin factores, tal cual, en placa de plástico, estas células ADCC se adhieren. Y a las 48, desde las 24 a las 48 horas, todo aquello que no sea una célula mesenquimal no se va a adherir al plástico y va a estar flotando en ese medio. Entonces, no es manipulación, sí, obviamente tenemos que cuidar perfectamente el evitar contaminación, tener que hacerlo de manera GMP normal, cuarto de cultivo estéril, bajo campana, retirar este medio de cultivo y solo nos quedan las células adherentes. Estamos cumpliendo con el primer parámetro, que es la adherencia al plástico. No sé si se logra observar, pero en la primera fotografía tenemos las células como nos las muestran. Los que entramos al taller pues vieron esas células flotando con movimiento. En la segunda se puede ver un poco arriba la primera célula que empieza a hacerse fibroblástica en la parte de arriba. En el tercer dibujo, en la tercera fotografía, perdón, se empiezan a ver mucho más células ya de manera fibroblástica. Y en la última estamos mostrando un cultivo ya totalmente fibroblástico. Si ustedes notan, desde la primera fotografía hasta la última, cambió completamente
la morfología de la célula. Por lo tanto, estoy cumpliendo con el primer requisito de utilización de célula madre mesenquimal. Es la morfología fibroblástica y adherencia al plástico. Después, nos piden 3 comprobaciones de diferenciación. Se pueden hacer perfectamente los protocolos que ustedes están utilizando, de la utilización inmediata, que es lo que se nos permite por el momento, utilizar lo que se va a hacer para el paciente y de manera control personal, control laboratorio, control centro médico, como ustedes lo estén trabajando, dejar una muestra de su propio paciente. Eso lo certifica ustedes. Ayer que yo pregunté sobre un fundamento de algo que estábamos haciendo, que se está haciendo como médico, me decían, yo no necesito comprobarle a nadie o al mundo lo que yo estoy haciendo porque estoy viendo los resultados. Yo creo de manera personal que tenemos que comprobar lo que estamos haciendo de manera personal como para el propio paciente y como para todos los demás. Si todo tiene por qué, no tenemos por qué tener miedo a lo que estamos haciendo. Estos son los porqués de lo que se está haciendo. Si se diferencian, estamos diferenciando a adipogénicos, lo pueden hacer, insisto, de manera muestra, no importa que ustedes hagan un tratamiento inmediato, después ustedes hacen de esa muestra de ese paciente sus diferenciaciones y comprueban que por lo menos su protocolo está estandarizado para ustedes mismos. Adipogénico estamos viendo ahí en la fotografía primera, la morfología fibroblástica, como lo pueden ver, con los factores inductivos. Estamos haciendo el cambio morfológico, estamos viendo que para validar este cambio adipogénico hacemos lo que es una tinción de rojo oleoso, la cual tiñe de rojo, valga la redundancia, aquellas vesículas de grasa presentes en la célula. Si ustedes hacen esto en lo que es la célula mesenquimal tal cual, sin los procesos inductivos de diferenciación, no van a obtener tintura de rojo oleoso. Por lo tanto, ustedes pueden verificar que hubo un cambio obviamente funcional en esta célula que nos presenta la morfología y la funcionalidad de un adipocito maduro. De la misma manera tenemos una diferenciación osteogénica. Primera fotografía, morfología fibroblástica normal de una ADCC, la tenemos en cultivo con los medios indicados. Lo validamos con una tinción de broncosa, la cual demuestra los depósitos de calcio, sales de calcio por la tintura de nitrato de plata. Se pueden observar esas manchas cafés, negruzcas, en lo cual nos demuestra que estas células se están segregando y que tienen depósitos de calcio. Por lo tanto, la misma, entonces ustedes pueden comprobarlo con su propio control. Si yo hago esta tinción en lo que es la mesenquimal sin factores inductivos, no voy a tener depósitos de calcio, puesto que no es su función, pero después de inducirla, estas células son capaces de diferenciar de medio osteogénico. La presentación y el por qué yo venía a presentarles esto, es que nosotros ya estamos diferenciando estas mismas células a lo que son células hepáticas. Es difícil, igual en la cuestión profesional, si ustedes hacen una búsqueda, sí existen ya datos sobre esta diferenciación, pero mucha gente no la puede volver a repetir. Estas células tienen ese problema, que hay ciertas diferenciaciones que les cuesta más trabajo de realizarse. Lo que es la adipogénica, osteogénica, condrogénica, no se tiene ningún problema, y nosotros tenemos datos estadísticos en los cuales de más del 85% según el caso, hasta obviamente el 100% de las células que nosotros tenemos, son capaces de diferenciar a las poblaciones anteriores. Pero la cuestión de patogénica, mucha gente no puede diferenciarla completamente. Diferencia un 1 o un 2% y ha descartado el uso de estas ADCC como un posible tratamiento patogénico. El problema ha sido que la mayoría que hace diferenciaciones como las anteriores ya nos ven en el kit y son fabulosos. Puedo dar marcas y no llevo ni siquiera una regalía sobre ello, no llevo nada, pero sé que funcionan. Pero en patogénicas no hay todavía un kit de diferenciación de patogénica y a mucha gente se le complica hacer esa diferenciación. La patogénica, como bien venía en el cuadro anterior, necesita muchos más factores de diferenciación para lograr la diferenciación de patogénica. En los casos anteriores, estamos hablando de solo o aproximadamente 8 días para lograr un cambio desde lo que es una ADCC
a un adipocito, a un condrocito, o en fin. Pero en el caso de la patogénica, estamos tardando alrededor de 28 días para lograr una diferenciación real. Están y tenemos por arriba del 80% de diferenciación. Esto está en fase de publicación. Para poderlo presentar, lo traigo como un previo para ustedes. Estamos logrando que estas células diferencien a hepatocitos funcionales, dado que estamos comprobándolo con alfa-fetoproteína y albúmina. Estas son células, en este momento que presento, de humano, pero también hemos logrado tener protocolos para diferenciación hepatogénica de estas mismas células en gatos y en perros. Como bien ya han estado escuchando, la cuestión veterinaria tiene mucho auge y está muy abandonada, pero tiene mucho potencial. Entonces, ya con estos protocolos hemos logrado ver que este tipo de células puede diferenciar a hepatocitos funcionales completamente. Está de más decirles a ustedes lo que es la fibrosis, dado que la mayoría de aquí son médicos, entenderán la problemática que existe en tener problemas hepáticos, entre eso es lo que es la fibrosis, cirrosis en general. Para ello, todo está fundamentado, conocemos lo que este tipo de células viene a ser para enfermedades hepáticas, específicamente cirrosis. En el 2005, 6 colaboradores demostraron que estas células ASS, que son de las que hemos estado hablando, cultivadas con medio suplementado, generan una población que expresa funciones de los hepatocitos. Ya en el 2005 nos decían que podían estar ahí, que podían hacer esas funciones, pero no se conocía nada más. En el 2008, Yamamoto reporta el perfil de expresión génica responsable de la diferenciación hepática mediante microarreglos. Ya nos dicen cómo puedo saber si realmente tengo un hepatocito funcional después de una diferenciación de X tipo celular, de célula madre obviamente. En 2008, Manas y colaboradores nos reportan la mejoría de animales cirróticos mediante un modelo clásico de utilización de cloruro de tetracloruro de carbono por inducción de estas células ASCs. Pero eso no nos dice una mejoría, no sabe cómo ni por qué, simplemente sabe que al inyectar estas células en estos modelos de animal cirrótico, el animal mejora, detiene y en cierta manera revierte un poco el proceso fibrótico. Jean Leon demuestra la aplicación de trasplante xenógrafo en esos estudios. ¿Cuál es la ventaja también de este tipo de células que estamos utilizando? Ahorita en pacientes, e insisto, la FDA solo nos menciona que podemos utilizarlo de manera autóloga, inmediata. Pero si nosotros demostramos que esto funciona, podemos hacer ese cambio de leyes perfectamente. Ya se ha demostrado también hasta de manera xenófoba o no autólogo que estas células tienen mayor potencial que otro tipo de células porque evitan la cuestión de rechazo inmunitario. Hay muchísima información sobre las ASCs manteniendo los parámetros de evitar el rechazo inmunológico. En este caso, no tenemos nosotros, ciencia básica, ningún problema para poder trasplantar células humanas a ratones. No somos para nada iguales. Obviamente estamos hablando de cuestión inmunitaria de rechazo. Con las ADCC no se presenta. No necesito yo inmunosuprimir a mi animal para poder inyectar, cosa que pasa con la mayoría de células a probar. Para yo tener que probar células humanas, que se hacen muchísimo en ratones, inmunosuprimo a mi animal para evitar el rechazo. En este caso no necesitamos nada de eso, lo que comprueba que estas células pueden ser claramente tratables de diferentes pacientes. Estoy a favor de lo que el doctor decía, ojalá en su momento se puedan tener bancos de donaciones tanto de grasa como de la célula procesada, porque la probabilidad de un rechazo es mínima. Camara en el 2009 demuestra la disminución de fibrosis. Ella el aumento de la albúmina con el trasplante de estas células previamente tratadas. Aquí existen, ya a partir del 2009, infinidad de estudios en donde ya no solo están utilizando las células ASC, ya están haciendo terapias combinadas con factores de crecimiento, con biomateriales y con 1000 cosas más que mejoran este tipo de tratamiento. En este caso son factores de crecimiento que se inyectan al igual que al momento de trasplantar estas células. A partir de 2010, es decir, ya se han reportado diversos que se comprueban que estas células son capaces de activar distintas vías de señalización. Ojo, hace mucho tiempo
se pensaba que la terapia celular era solamente una terapia de reemplazo. Pensábamos que si perdíamos células de cualquier tipo, de cualquier órgano, por cualquier patología, nosotros inyectábamos o trasplantábamos células madre y lo que íbamos a hacer era recuperar un tejido perdido. Esa no es la finalidad completa de la terapia celular. Sí, ya hemos comprobado que diferencian, pero de ahí la respuesta a la pregunta de un compañero de que ¿por qué no meterlas diferenciadas? Si yo meto una célula diferenciada, es exactamente igual que meter una célula adulta ya con funcionalidad. La respuesta a la realidad de por qué utilizar esta terapia celular es porque estas células inmaduras en su esencia, al estar en contacto con los factores que secreta la misma patología, le va a indicar qué tipo de diferenciación específica va a ser cada una de ellas. De toda esa concentración de células que nosotros inyectamos o trasplantamos, alguna va a diferenciar alguna cosa, otra ni siquiera va a diferenciar, pero va a secretar muchos factores. Ahorita, el gran porcentaje de la terapia celular está enfocada en la bomba y secreción de factores que estas células hacen. Mucho de ello también está en que, aparte de que ellas secretan factores, activan a las células vecinas para secretar aquellos factores que ya no estaban secretando. Estos son muchos de los estudios que hay, o de las cosas que ya están comprobadas en lo que son la cuestión de patogénica de estas células, son los efectos mediadores tróficos que ellas mismas ya hacen. O sea, ya hay un porqué, decimos, que estas células pueden ser un tratamiento ideal para las patologías hepáticas. Ojo, hasta ahorita nosotros no nos estamos comprometiendo a decir que son todas las patologías hepáticas. Sí, cirrosis, sí, fibrosis y muchas más. ¿Por qué no hepatitis? Porque la célula madre, por el momento, digo, tanto avance que ha habido en la célula madre, ya hemos visto que estamos en pañales, pero cada vez se avanza más, no son capaces de combatir al virus como tal. Sí ayuda, y es ya se han hecho estudios sobre ello, sí ayuda a hacer un tratamiento coadyuvante de los antivirales como tal. Pero la célula madre en realidad hasta ahorita no se ha comprobado que sea capaz de destruir de cierta manera al virus en contacto, pero sí ayuda a secretar factores que nos pueden ayudar a que el antiviral haga su efecto, cosa que en muchos pacientes no funciona. 3 minutos. Sí, claro. Entonces, existen infinidad de secreción de factores que nos ayudan a que las patologías hepáticas se puedan combatir por medio de este tipo de terapia celular. En mi caso, tengo un proyecto a mediano plazo de 3 años, en lo cual espero en su momento traer resultados. Ya en lo que son pacientes estamos en la primera etapa, que es obviamente la cuestión ciencia básica. Vamos a empezar el preclínico de la utilización e ingenización de estas células ADCCs para la combinación de patologías, para patologías hepáticas. Nosotros estamos haciendo combinación de terapias, como bien lo mencionaba, con biomateriales, con nanomateriales para la segregación de pequeños factores, que van en pequeñas cantidades de manera localizada, y mucho biomaterial que nos va a ayudar a posicionar estas células en el lugar del trasplante. Para cualquier duda, con mucho gusto la puedo resolver, y los demás pues en su momento les puedo pasar mi correo. Gracias.